Hola, bienvenidos a un capítulo lleno de misterio y de enigmas muy extraños que rodean al lugar del que vamos a hablar hoy. La famosa casa de Amityville, lamentablemente famosa por un crimen, por un juicio controversial y por las historias que afirman que dicho lugar está embrujado. ¿Pero esto es cierto o es falso? Les voy a comentar todo punto por punto, así que suscríbanse y vamos a comenzar. La casa del horror de Amityville. Esta casa ha sido muy famosa por salir en la prensa, en las noticias, en libros, en películas, en muchísimas partes. Actualmente existe y está ubicada en un lugar llamado Amityville en Long Island, Estados Unidos, y ha estado involucrada con unos famosos investigadores paranormales llamados Ed y Lorraine Warren. Pero esta historia ha sido muy controversial por muchas razones. Comencemos por los hechos. Un día, el 13 de noviembre de 1974, llega un sujeto a un bar que al parecer está muy asustado y muy angustiado y pide ayuda. Él dice que cree que alguien le disparó a sus padres en su casa. Entonces la gente del bar lo acompaña a su residencia que quedaba cerca del lugar. Y uno de ellos decide llamar a la policía para que vayan a investigar y vean lo que sucedió. Y cuando la policía llega a la casa, encuentra una escena súper terrible. Encuentra a 6 miembros de la familia asesinados en sus camas boca abajo. Las víctimas eran los padres de él, Ronald y Luis DeFeo, de 43 y 42 años, y 4 de sus hijos, Dawn, de 18 años, Allison, de 13, Mark, de 12, y John Matthew, de 9 años. Todos estaban boca abajo sobre sus camas, tenían la cabeza sobre sus manos que estaban formando una cruz y tenían heridas de bala hechas con un rifle. De acuerdo a la investigación de la policía, determinaron que el suceso tendría que haber ocurrido aproximadamente a las 3 de la mañana de ese día. El sujeto que pidió ayuda era Ronald DeFeo Jr., de 23 años, que era el hijo mayor de la familia. Él dijo a la policía que tenía miedo porque tal vez el asesinato lo había cometido un tipo de la mafia que se llamaba Luis Falini, por lo que la policía le suministró seguridad ese día pensando que su vida podría correr peligro. Al día siguiente, Ronald fue investigado y descubrieron que él se contradecía en absolutamente todo lo que decía. Entonces él se quebró y confesó que había sido quien había cometido los crímenes. Este joven dijo que en la cena había dado sedantes a la familia para que quedaran inconscientes. Y luego más tarde esa noche habría comenzado a escuchar voces en su cabeza que le decían que lo hiciera. Finalmente a las 3 de la mañana agarró el rifle y los ejecutó a todos. Luego se dio un baño y cuando iba camino a su trabajo como de costumbre, se deshizo de la ropa manchada y de las posibles pruebas que pudieran incriminarlo, como el rifle y los cartuchos. Del juicio más adelante les diré por qué fue tan controversial. Finalmente, un juez lo halló culpable y la condena era 25 años de cárcel por asesinato. En total eran 150 años de cárcel, es decir, cadena perpetua. Ha presentado varias apelaciones a la condena, pero todas han sido rechazadas. Nunca ha quedado claro el motivo del por qué lo hizo. Han habido muchas especulaciones, pero nunca ha dicho cuál fue la razón. Después de este horrible suceso, la casa quedó a la venta y fue comprada por una familia de apellido Lutz, quienes solamente la habitaron por 28 días. Se dice que la casa venía aún con los muebles de los DeFeo, o Difio pronunciado en inglés, y los sucesos de la familia Lutz fueron los que le dieron fama a esta historia. Empecemos porque la casa pues obviamente tenía un pasado muy oscuro por la tragedia de los Difio. Luego de esto la casa estuvo a la venta durante más de un año. No la publicaban realmente y no le hacían como mucha publicidad, pero sí estaba listada en la agencia inmobiliaria que la manejaba. Y su precio de $80,000 en ese entonces era muy económico para un lugar tan amplio. Era una casa de 3 pisos, tenía 6 dormitorios, 3 baños, una sala amplia, comedor, tenía un sótano de planta completa, un garaje para 2 autos y como un lugar o una especie de casita pequeña para guardar botes. También tenía patio cerrado, tenía un solar muy amplio y tenía piscina con agua caliente. Bueno,
Resulta que cuando los Lutz, George y su esposa Kathy fueron a ver la casa, la agente inmobiliaria les dijo que allí había sucedido el asesinato de la familia Diffie y la pareja no le dio importancia. Le dijeron que los fantasmas no asustaban ni mataban, que los que mataban eran las personas. Así que los Lutz compraron la casa sabiendo de los asesinatos, pero no le dijeron nada a los niños para no predisponerlos. Desde ese día, eventos extraños comenzaron a ocurrir. Este matrimonio tenía 3 hijos, Daniel, Missy y Christopher. Daniel Lutz, el hijo mayor que en ese entonces tenía 9 años, dice que muchas cosas sucedieron desde el primer día en que se mudaron a la casa. Él dice que apenas se instalaron, su mamá llevó un cura o un sacerdote para que bendijera la casa. Sin embargo, este señor se va rápidamente sin bendecir la casa. Daniel dice haber visto un cuarto lleno de moscas, lo cual era muy extraño porque era invierno. Entonces él decide matar todas las moscas que más pueda con un periódico, pero eran tantas que decide parar y llamar a su mamá. Sin embargo, cuando la mamá llega no hay ninguna mosca ni viva ni muerta y el periódico tampoco está. Entre otros sucesos extraños que destacan, también dice que en la casa donde colocaban el bote emanaba de las paredes un líquido verde pegajoso que típicamente es asociado con los efectos poltergeist. También tenían un perro y los niños dicen que en varias ocasiones vieron al perro correr contra el muro y estrellarse contra él, o si estaba amarrado corría frenéticamente hacia la cerca como para intentar saltarla hasta el punto de que casi se ahorcaba con la misma correa. Además de todo esto, también se dice que la hija de los Lutz, Missy, ella dormía en la habitación donde murió Allison, la hija de los Diffie, y decían que Missy cantaba constantemente una canción. Y la canción era la misma que cantaba Allison, la hija de los Diffie. Además dicen que en una de las habitaciones también veían una especie de cerdo con ojos rojos y el cerdo es una figura muy asociada al satanismo. Finalmente, en un día de enero en que quitaban todos los adornos de Navidad, la casa empezó a oler muy feo y comenzaron a abrir todas las ventanas. Daniel sube al ático y abre la ventana. Sin embargo, cuando su hermano entra en la habitación, la ventana se cierra fuertemente sobre sus dedos y para abrirla tienen que hacerlo entre el hermano, el papá y la mamá de Daniel. Al abrirla notan que el niño tiene los dedos destrozados y deciden bajar a la cocina para ver qué fue lo que pasó. De repente, según cuenta Daniel, un espíritu entra en la cocina y camina a través de sus dedos. Y cuando su mamá regresa para revisar sus manos, los dedos están bien, excepto por el dedo meñique que aún tiene un poco deformado debido al supuesto accidente. Sin embargo, a Daniel jamás lo llevan al médico y ese mismo día la familia decide abandonar la casa. Creo que aunque los servicios médicos en Estados Unidos son costosos, lo más natural sería que si a tu hijo le pasó algo así, pues deberías llevarlo al médico a que lo revisen, pero no lo hicieron. Dicen que George, el padre de esta familia, estaba muy interesado en el ocultismo, en la magia negra y en el satanismo, y que su biblioteca estaba llena de este tipo de libros. E incluso los niños dijeron que en algunas ocasiones vieron que George movía objetos con su mente y que también realizaba algunos rituales mágicos dentro de la casa. Muchos investigadores paranormales creen que esta es la razón por la cual esa familia vivió experiencias tan extrañas y anormales en la casa, mientras que otras familias que han vivido allí no les ha sucedido nada. Ahora, ¿por qué este caso se hace tan famoso y tan controversial? Pues vamos a centrarnos en los aspectos que le dieron fama y que desmintieron toda esta historia de la casa embrujada. El asesinato ocurrió en 1974. La familia Lutz se mudó en 1975 en diciembre y la abandonaron en 1976. En 1977, un escritor llamado Jay Anston publicó un libro titulado The Amityville Horror, A True Story, en donde escribió que la casa estaba construida sobre el territorio de una tribu nativa, los indios Shinnecock, y dijo que en este lugar supuestamente una tribu encarcelaba a los enfermos y moribundos para dejarlos morir justamente en ese pedazo de tierra. Esto es falso. La tribu de los Shinnecock luego salió a desmentir que alguna de las tribus que hacían parte de su grupo nunca realizaron los supuestos rituales que describía este señor. Pero Anston escribió muchas cosas más.
Anston también escribió sobre un tal John Katchum, quien era una persona que había sido acusado de practicar brujería en Salem, en Massachusetts, a finales del siglo XVII. Una coincidencia demasiado gigante. Recuerden que hablamos sobre las brujas de Salem en un video anterior y se los dejaré en la descripción para que lo vean. Y suscríbanse ya si no se han suscrito para que no se pierdan ningún capítulo. Continuando, resulta que a este tal John Katchum lo habían expulsado de Salem y él había llegado a Emeryville y había construido la casa. Por supuesto, continuó haciendo sacrificios y rituales de brujería. Cuando este señor murió, lo habían enterrado en el sótano antes de incendiar la casa. Pues realmente no existe registro alguno de que esta persona haya existido. Y por ende esta historia es totalmente inventada. Únicamente hubo registro de 2 personas con nombre similar, que en realidad los dos habían vivido hacía 2 siglos atrás. Eran adeptos de la iglesia y creían en las brujas. La familia Lutz relató, y también quedó registrado en el libro, que ellos habían llamado a un sacerdote para que bendijera la casa inmediatamente, pues esto también es falso. Luego de la publicación del libro, el sacerdote del lugar al que habían llamado dijo que nunca había puesto un pie en esa casa. Solamente había hablado una vez con Katie Lutz y fue porque en una ocasión lo llamó para decirle que a ella le estaban ocurriendo sucesos extraños en que levitaba en las noches. Otro dato que dieron fue que los Lutz habían encontrado una habitación roja escondida en el sótano de la casa, que tenía un pozo negro y era donde habían enterrado al tal John Katchum. Esta supuesta habitación demoníaca en realidad era un armario pequeño que estaba debajo de las escaleras, y los Lutz lo sabían cuando compraron la casa. Esos cuartos en realidad son algo muy común en esas casas y se utilizan para guardar cosas. En un documental de Discovery entrevistaron a un amigo de la infancia de Ronald Difio, el asesino, y dijo que en realidad los niños y el papá habían pintado ese cuarto así porque lo iban a utilizar como cuarto de juegos. George Lutz dijo que él había visto las huellas de Jody, el cerdo de Satanás de ojos rojos, afuera en la nieve, pero el supuesto día en que él lo vio no nevó. Otra cosa que también relataron es que el día en que la familia Lutz abandonó la casa, dijeron que fue porque habían visto la figura demoníaca del cerdo. Entonces ellos llamaron a la policía y tuvieron que salir corriendo sin más en medio de una gran tormenta. Y, oh sorpresa, no lo van a creer, pero resulta que el día en que se fueron de la casa no hubo ninguna tormenta y tampoco había ninguna llamada a la policía en el registro telefónico del hogar. Varias familias han ocupado la casa en años posteriores y jamás han experimentado nada paranormal en ella. Es por ello que en el caso particular de los Lutz se dice que la familia solamente quería atención mediática para hacer dinero. Incluso un equipo de noticias pasó la noche en la casa y no ocurrió nada extraño. Dicen que George y Daniel tenían una relación muy difícil y esto hizo que el niño inventara un montón de cosas de lo que había sucedido. Obvia y claramente, ese montón de historias de fantasmas atrajo la atención de todo el mundo. El tipo que escribió el libro hizo muchísimo dinero en ventas. Y por supuesto la familia Lutz también salió ganando demasiado dinero. Esto atrajo la atención de los investigadores Ed y Lorraine Warren, quienes supuestamente fueron a investigar el caso. Pero resulta que en realidad ellos fueron un rato a la casa como a ver qué sucedía y demás. Y se dice que allí lograron tomar la foto de un niño fantasma en la casa. Pues esta foto al día de hoy se cree que no es un fantasma real, sino que simplemente utilizaron a un niño que estaba presente, que podría haber sido hijo de alguno de los reporteros, y de esta manera tomaron la foto. Los Warren no pasaron mucho tiempo en la casa, pero sí hicieron mucho dinero vendiendo libros y los derechos de la historia, en donde según ellos decían que salía ectoplasma de las paredes y que Ed había sido azotado contra el piso y había sido lanzado por el aire y demás cosas. Otra cosa muy controversial es que la familia Difio tenía dinero y el abogado del asesino llamado William Weber, viendo los inventos de los fantasmas, utilizó esto para hacer pasar a su cliente por enfermo mental, lo cual reduciría considerablemente su condena, alegando que este tipo había sido influenciado por el demonio para cometer la barbarie. Weber pagó mucho dinero a los Lutz y a Anston, el escritor del libro,
para decir que había apariciones demoníacas en la casa. Y esto se supo porque luego Weber los demandó alegando que habían incumplido el trato que habían hecho. Weber también intentó llevar testigos que eran familiares y amigos de la familia para dar un testimonio falso, pero resulta que estas personas dijeron que Ronald DeFeo nunca habría sufrido de problemas mentales. Él estaba perfectamente consciente de lo que hacía al momento de actuar. También intentaron apelar en múltiples ocasiones el veredicto del juez utilizando varias cosas, como el registro del testimonio del día de los hechos, donde decía que él se había quedado dormido viendo televisión en la casa de 3 plantas. En la primera planta estaba el televisor, en la segunda planta estaban los cuartos de sus padres y algunos hermanos, y en la tercera planta estaba su cuarto y el de su hermana Dawn. Pues él dijo que se había quedado dormido esa noche en la sala viendo televisión y toda la familia se había ido a dormir. Él se despertó como a las 4 de la madrugada y escuchó que alguien estaba utilizando el baño. No le dio importancia, se duchó y comenzó a arreglarse para ir a trabajar, a pesar de que él trabajaba de 8 a 5. Pero resulta que cuando a él lo interrogaron, como ya les dije, él confesó que había cometido el crimen y dijo en dónde estaban las cosas que había escondido, cosa que no podía saber nadie más. También 18 años más tarde intentaron decir que trajeran la chaqueta del asesino y que compararan esa sangre con la sangre de las víctimas, o sea, sus padres. Pero pues tanto tiempo después esas pruebas ya no se realizaron. Además de que claramente era su ropa y estaba manchada con la sangre de la escena del crimen, y además también había restos de la pólvora del rifle. También dijeron que la mafia había estado involucrada por cuestiones de dinero y que ellos le habían ayudado a cometer el crimen. Esto realmente no se pudo comprobar, pero lo extraño de esto es que varias personas que estuvieron relacionadas con la investigación murieron uno por uno en extrañas circunstancias. A la fecha hay 14 películas sobre el terror de Amityville, las cuales son muy interesantes para asustarse y pasar el rato, aunque ya se sabe la historia detrás de esto. Los hijos de los Lutz viven y Daniel dice que él realmente recuerda esas cosas, pero que no puede estar muy seguro de todo lo que sucedió porque él era muy pequeño. Y pues también el testimonio de los niños en ese entonces se puso en tela de juicio. Por todo esto, este caso es muy controversial y se le dio muchísima fama. Un dato curioso es que las familias que vivieron posteriormente en la casa tuvieron que demandar a Anston y a los Lutz por difamación, y porque esto hizo que muchísimas personas quisieran ir a ver la casa e invadían su propiedad, y tampoco tenían privacidad en algún momento. Primero, quiero que se suscriban y segundo, quiero que comenten qué opinan ustedes de todo este caso. Yo realmente creo que hay que ser muy mala persona para intentar defender los actos de este tipo. Y creo que el matrimonio Lutz en realidad eran personas oportunistas que vieron una oportunidad de negocio y se aliaron con las personas que era para hacer muchísimo dinero. Dejen su opinión, que me interesa mucho ver sus reacciones a esta historia. Por supuesto, vamos a tener más casos extraños relacionados con este y con otros lugares, las personas que los habitaron y los investigaron, y por supuesto varios de ellos reales y muchos otros falsos. Así que comenten todo esto y díganme si les ha sucedido algo paranormal y qué ha pasado para que todos sepamos. Suscríbanse ya y compártanlo con otros amantes de los enigmas y las rarezas. Y recuerden que nos vemos en la próxima.